Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que en esta ocasión hablemos un poquito de los efectos negativos de la minería ilegal en nuestra Amazonía. Para ello, tenemos una entrevista vía Zoom con la doctora Carmen García Dávila. Ella es presidenta del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Doctora García, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. Siempre un gusto hablar contigo y con tu audiencia. Eh, Mencionábamos, ¿no?, los efectos de la minería ilegal, ¿no? Vemos en los últimos días unas protestas de parte de mineros en diferentes puntos del país, con bloqueos, pero la mayoría tiene la percepción de que minería es patás, ¿no? Es zona sierra, pero nos olvidamos un poco de los efectos de la minería ilegal en la zona amazónica. ¿De qué manera afecta nuestra Amazonía esta actividad ilícita? La minería aurífera aluvial ilegal tiene un gran afecto. Afecta grandemente a la Amazonía. ¿Por qué? Porque el bosque, se tumba el bosque, se remueve mediante dragas el fondo de los ríos, ¿no? Hectáreas, cientos de hectáreas de bosque han caído, ¿no? Por esta actividad no planificada, ¿no? El efecto es grande porque altera los ecosistemas, ¿no? Dejándolos en muchos casos totalmente devastados. Y eso está afectando en muchos otros elementos, ¿no? que mantienen esta Amazonía en pie. Por ejemplo, el ciclo del agua, ¿no? No solamente en la Amazonía, en el Perú entero, en toda Sudamérica. Entonces nosotros vemos que este efecto, nosotros vemos nomás pérdida de cobertura vegetal. De esa pérdida de cobertura vegetal, remoción de fondos de ríos, tiene un efecto sobre los componentes que forman esos ecosistemas, sobre la fauna directamente, ¿no? Usted puede ver en las imágenes, ¿no? Sí. Esas dragas están removiendo el fondo del río, liberando sustancias tóxicas que han estado por cientos de años en ese fondo, contaminando el agua y todos los seres que viven ahí, los peces que luego son consumidos por el hombre, ¿no? Claro, usted mencionaba que se afecta mucho bosque y que mucho bosque se ha perdido. ¿Hay alguna cifra de zona depredada, zona verde, zona boscosa, depredada por la minería ilegal? Las cifras, se manejan varias cifras. Acá yo tengo algunas, por ejemplo, que en Madre de Dios ha habido una gran pérdida, 400 hectáreas de bosques se destruyen año a año en Madre de Dios, Solo por en Madre de ejemplo. Dios. Solo en Madre de Dios, ¿no? Entonces imagínense ustedes esta actividad, ¿no? Es cuando uno pasa, por ejemplo, cuando sobrevuela, no sé si usted ha tenido la oportunidad de sobrevolar, cuando va de Lima a Puerto Maldonado. Yo cuando llegué después de mis estudios doctorales al Perú en el año 2002, y yo me fui por primera vez a Madre de Dios, me decía, tienes que sentarte al lado de donde está el piloto, porque por ese lado vas a ver Yapeto, ¿no? Ujú. Entonces sí, tengo que ver, porque tengo que tener una idea de lo que pasa. Ahora ya no tienes que tener esa precaución, porque el efecto es tan grande que ya no pasa rápido el avión, no vas a perderte de ver esas áreas degradadas porque han aumentado muy grandemente, ¿no? Entonces, eso es la problemática, esa pérdida de cobertura vegetal también significa pérdida de servicios ecosistémicos de esos bosques, ¿no? Pérdida de biodiversidad, contaminación de agua, contaminación de peces que luego son consumidos por la población. Tal es el caso que el Ministerio, el MINSA, ha sacado de circulación una especie en Madre de Dios, que es la mota punteada, ¿no? ¿Por qué? Porque esta especie presentaba los mayores niveles de mercurio en músculo, porque este mercurio que se usa para el proceso de amalgama, ¿no? Para capturar el oro particulado, ella entra al agua
y de su forma metálica se convierte en mercurio, ¿no? Y ahí entran los sistemas biológicos, ¿no? A través de las cadenas tróficas. Y los peces que están arriba en esa cadena trófica son los que van almacenando. Es un metal que se acumula, se va acumulando. Entonces los grandes predadores, top de predación, como son los bagres, ¿no? Ellos van a tener los mayores niveles. Y dentro de estos bagres, esta especie mota punteada va a presentar los mayores niveles, de tal manera que el Ministerio de Salud se vio en la obligación de prohibir su consumo si viene de ambientes naturales, Claro, de Madre de Dios. esa es una pequeña muestra de cómo afecta esta minería ilegal. Pero hay actividad minera ilegal, claro, en áreas naturales protegidas. Cerca a Tambopata, ¿sí? A la reserva Tambopata, nosotros juntos con el CERNAN hemos emprendido una campaña justamente de restauración de sus paisajes, ¿no? Nuestras acciones en Madre de Dios están más centradas en Tambopata, en varias de estas localidades, algunas cercanas a Madre de Dios, otras no, pero con el CERNAN hemos trabajado y venimos manteniendo un proceso de recuperación, ¿no? Además, en estas áreas, porque Madre de Dios en cuanto a cobertura vegetal es la parte por el momento más afectada, ¿no? Entonces eso es un espejo que no queremos que se reproduzca en las otras regiones Claro. de la Amazonía. Entonces ahí hemos venido trabajando, pero también estamos trabajando en otras regiones que están también en la provincia de Madre de Dios, como por ejemplo son Cotsimba, San Jacinto y el Pilar. Ahí nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando en la recuperación de la salud del suelo. Eso parece que cuando relacionamos salud, solo lo relacionamos con la salud de los animales, pero el suelo también pierde salud, porque cuando se da la actividad minera, usted puede ver las imágenes, se arranca el suelo ya no existe más, se quedan esas acumulaciones de gravilla, Sí, de tierra, entonces hay que generar un suelo rudimentario en esas zonas. Entonces el IAP ha generado una serie de metodologías y viene trabajando en la generación de más. Entonces, ¿en qué consiste esa devolución de la salud del suelo? En utilizar leguminosas de rápido crecimiento que formen un suelo rudimentario para que la macrofauna, especialmente las lombrices, las hormigas, regresen a esos sitios y nos ayuden a construir un nuevo suelo para luego entrar en un proceso de restauración del paisaje, claro. introducir especies nativas. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Porque si usted ve ahí, ¿cuánto cree que es la temperatura? Puede llegar a pasar los 50 grados, no hay humedad, el agua se evapora del suelo, entonces quedan prácticamente ya suelos inútiles, infértiles, entonces hay que generar esa vuelta, y esos macrofaunas, esos invertebrados, esas lombrices, esas hormigas ayudan en eso. Luego, después de eso, que ya ha bajado la temperatura, recién trabajamos en un proceso de restauración del paisaje. Entonces, no es solo... Claro, ¿no? No es solo que contaminen ríos y depredan áreas verdes, sino que también la minería ilegal del oro en la Amazonía también termina matando los suelos. Exactamente, cuando hablamos de cobertura vegetal, depredación de cobertura, pérdida de cobertura vegetal, pero en Loreto, por ejemplo, ellos extraen el oro no del bosque, sino del lecho del río. Ahí el daño es diferente. ¿Por qué razón? Porque ahí ellos remueven el fondo de los ríos, ¿no? Por ejemplo, del río Nanay, ellos lo remueven liberando una serie de compuestos que están aprisionados algunos de ellos por miles de años en ese lecho del río. Claro. Entonces son liberados contaminando el agua. Ahí la contaminación es el agua. Entonces viene ahí el agua, esa contaminación, el mercurio y otros metales pesados pasan a la cadena trófica, ¿no? Desde el plancton hasta los grandes consumidores, ¿no? Que son los top de predación, que en estos casos generalmente son los bagres, ¿no? Los que se alimentan de otros peces, van acumulando. Claro. Entonces, y de esa forma llegan al hombre, porque el poblador amazónico consume peces, ¿no? Claro. Y también no olvidemos que Nanay pues es una fuente, ¿no? ¿De qué? De captación de agua para la ciudad de Iquitos, que es una de las ciudades más grandes de la Amazonía peruana. Claro. Si bien hay contaminación y por donde lo vean es negativo,
¿Usted considera que la actividad ilegal de la minería del oro en nuestra Amazonía, en lugar de reducir, está en alza, viene creciendo, hay mucho más presencia de ellas en nuestra Amazonía? Está creciendo, está creciendo. Antes solamente, por ejemplo, aquí en los últimos años en el Nanay, pero no es el único río que está presentando actividad minera. Tenemos también en el Napo, ¿no? Tenemos los ríos pequeños que están alrededor también del Nanay. Hemos sabido también que están en el Putumayo y así podríamos mencionar, pero no solamente en Loreto, también sabemos que están entrando a la parte amazónica de Huánuco, ¿no? Están también en la parte amazónica de la región Amazonas. Entonces, esta es una actividad que están queriendo entrar también a Ucayali, por eso el gobernador hace unos pocos días se lanzó una alerta, ¿no? Entonces, una actividad que es, como tiene una rendición económica inmediata, entonces es muy atractivo para la ilegalidad, pero no se piensa que este ecosistema nos permite estar vivos, Claro, ¿no? claro. Oro Ahora, no se, yo siempre digo, oro no se come, porque la Amazonía es la responsable del agua de toda Sudamérica. O sea, este problema va a impactar, si no trabajamos juntos, va a impactar en toda la economía del Perú, no solamente del Perú, de todos, porque ese verdor que tenemos en la Amazonía es responsable de gran parte de agua, de los glaciares. Claro. Y sin glaciares no hay pequeños ríos, y sin pequeños ríos no hay grandes ríos que sirvan para abastecer la agricultura en todo el Perú y el agua en toda Sudamérica. Y en medio de este panorama preocupante, doctora García, ¿cuál es la labor que viene realizando el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana? Nosotros, como parte del Estado, como parte del Ministerio de Ambiente, tenemos que ser parte de la solución. No solamente decir, existe la problemática. Nosotros estamos generando estos paquetes tecnológicos que nos permitan trabajar sobre panoramas de ¿qué? De restauración. Por ejemplo, en Madre de Dios, ya le conté, el paquete tecnológico está ya inscrito en INDECOPE, todo validado con estas poblaciones, ¿no? Estas comunidades indígenas de San Jacinto, Cochimba, El Pilar, y no, esto ya estamos ahora este año, mediante una demanda adicional del MEF, estamos restaurando 250 hectáreas de esos bosques degradados, con ayuda, participación activa de la población, porque la población se tiene que involucrar en la actividad, ¿no? Ellos tienen que saber que aquí el problema que tiene que ser solucionado por todos, ¿no? Eso es, desde ese punto de vista también estamos nosotros generando tecnologías para producir esta especie, por ejemplo, la han sacado de los sistemas de producción, ya lo hemos producido en cautividad mediante inducción hormonal. Claro. Ya tenemos el paquete tecnológico. ¿Por qué? Porque esta especie es importante, porque es importante en los sistemas de consumo. Queremos generar paquetes tecnológicos que le hagan ver al poblador que nosotros podemos generar economías sostenibles, que sean amigables con el ecosistema. Claro, y entiendo que el tema de comunicar a la población sobre estas estrategias que ustedes vienen ejecutando es importante porque de alguna manera también genera la conciencia de preservación y también te da a conocer todo lo negativo que viene generando la minería ilegal, ¿no? Es importante meterle en la cabeza a las personas las cosas como son, ¿no? Exactamente, el IAP también está trabajando para eso, ahora aquí en Loreto. No queremos que el espejo de Madre de Dios se refleje aquí en Loreto. Entonces estamos trabajando a través de nuestros especialistas en educación ambiental y en nuestra biblioteca interactiva, que es la primera biblioteca interactiva del Perú, donde unimos todos los medios informáticos, electrónicos, con la sabiduría de los libros. Ahí se han generado apps que están en unos tops para que los futuros ciudadanos amazónicos amen la Amazonía como la amamos nosotros, pero si no lo conocen, nunca van a amar. Nadie ama lo que no conoce.
Entonces usted claro, ve cómo yo hablo con esta pasión de la Amazonía, porque soy un especialista en Amazonía, ¿no? claro, Pero esa pasión tiene que ser transmitida a la población. ¿Y cómo lo vamos a llevar? A través de acciones de educación ambiental, mostrando la realidad y cómo generar con ellos conciencia y acciones que nos ayuden a preservar la Amazonía. claro. Ah, usted mencionaba el trabajo que tienen que realizar de la mano con la ciudadanía respecto al tema de concientizar a la gente. Sin embargo, estamos frente a una economía ilegal que maneja mucho dinero y que, bueno, también hay forma, genera presión sobre algún sector. Este tipo de mafias, ¿usted considera que también tiene el cuello o amenaza a algunas comunidades? Bueno, esa parte de la problemática del IAP no la conté, porque Ujú. no es su función, ¿no? Entonces, pues yo me imagino que, que otras partes del Estado están haciendo esas investigaciones y tomando acciones al respecto, porque como parte del Estado, cada institución, cada parte de ese engranaje del Estado tiene una función, Ujú. ¿no? Y usted lo sabe, ¿no? Entonces ahí es por esa razón que nosotros no tenemos ningún conocimiento al respecto, ¿no? Claro. Pero me imagino que de inteligencia del Estado y otros sectores como las Fuerzas Armadas deben tener mejor información sobre Claro. esto. Y, Nosotros trabajamos en tratar de contribuir a la recuperación de este bioma que es tan importante para el mundo. las imágenes que estamos viendo y que, bueno, nos han compartido es una prueba real de lo que sucede, ¿no? Dragas en diferentes puntos de diferentes ríos y afluentes buscando oro. Utilizan mercurio y terminan contaminando las especies. Usted mencionaba incluso que hay una especie que ha sido ya prohibida porque han presentado mercurio. Así como esta especie, ¿cuántas más o menos corren el riesgo de contaminarse? Todas las especies se pueden contaminar, ¿no? Todas las especies que están sujetas en los ríos a la contaminación son sujetas a contaminación. Los grandes, que los peces que están en el top de la cadena alimenticia son las que acumulan más, Ujú. porque ya van jalando el mercurio de todos los Claro. otros tipos de peces, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros, ¿qué acción más estamos haciendo en Amazonía? Aparte de medios, estamos verificando la calidad de ambiental de sus ecosistemas amazónicos. Este año el IAP está evaluando multidisciplinariamente ecosistemas acuáticos alrededor de Iquitos, del río justamente que está en problemas, que es el río Nanay, y del río también Italia. Estamos evaluando la calidad de sus ecosistemas desde las zonas donde nace la ciudad, que se supone que hay más contaminación. Entonces ahí nosotros evaluamos ríos arriba, hasta donde ya no hay ciudad. Pero no solamente estamos evaluando el mercurio, también estamos evaluando otros metales pesados como el cadmio, el plomo, el cobre, que también resultan de las actividades domésticas, porque no hay una eficiente segregación final de estos residuos, ¿no? Entonces también vemos cómo la biodiversidad está siendo alterada, no está alterada, cómo se contamina, quiénes están contaminando más y cuáles son los residuos que están contaminando más. Claro. También lo estamos haciendo en Pucallpa, estamos evaluando la cuenca baja del río Ucayali que pasa por esa parte de Pucallpa, y también la laguna, ¿no?, de Yarinacocha, porque el Estado necesita tener esos indicadores, ¿no? Claro. Cómo está alterando a los peces, cómo es la cuestión también de microplásticos, también que es otra actividad, ¿no? Que está causando alteración de los ecosistemas. Entonces, no solamente hasta final de año, no solamente vamos a tener resultados sobre la acumulación de mercurio, ¿no? Claro. Sino de otros metales pesados también que podrían estar siendo liberados por esta actividad minera que remueve el fondo de estos ecosistemas, ¿no? Bien, interesante conversar sobre esta problemática y bueno, esperemos pues que las autoridades, como usted menciona, que las autoridades pongan de una vez mano fuerte, bueno, y asuman su responsabilidad respecto a la minería ilegal y sobre todo concientizar a las comunidades de la zona, a los habitantes de la zona, a que esta actividad ilegal tarde o temprano nos va a terminar afectando a todos, ¿no?
y las consecuencias en el clima las estamos viendo. Señora García, queremos agradecer la entrevista. Muchas gracias a ti, Carlos. Siempre es un placer conversar contigo y con tu audiencia. Muy buenos días. Buen día y buen fin de semana. Bien amigos, estuvo con nosotros la doctora Carmen García Dávila, presidenta del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, con quien hablábamos sobre la minería ilegal, que no solamente afecta a zonas de Patás y la sierra del país. La Amazonía está en grave riesgo por la presencia de esta actividad ilegal. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian. La verdad, no.